Muy buenas tardes, bienvenidos a Rolling Stocks en una jornada donde Rusia ha irrumpido en escena y no lo ha hecho solo con esos misiles rusos que han traspasado territorio de Moldavia. En un primer momento, por la mañana, incluso Ucrania había dicho que esos misiles también habían pasado por territorio de Rumanía. Y esto era clave porque se trataba de unos misiles rusos, presuntamente de origen ruso, que habrían traspasado, en el caso de que hubiera sido cierto eso de que habían pasado también por territorio rumano, territorio que además, por cierto, también pertenece a la OTAN. Por eso era clave saber si finalmente eso era cierto. Rumanía finalmente a lo largo de esta mañana ha salido diciendo que no, que finalmente el misil ruso no había pasado por su territorio, sino que solo lo había hecho por el territorio de Moldavia, un país que, por cierto, está ligeramente más alineado, sobre todo ese territorio por el que ha pasado el misil, nos decía Luis Rodrigo de Castro, es un territorio que es rusófono incluso y que, pues Rusia, en el caso de que hubiera lanzado ese misil de una manera más intencionada, es decir, un misil que no se hubiera hecho de forma accidental, pues esto podría servir a Rusia básicamente para dar un golpe en la mesa y también para ver si finalmente la capacidad del gobierno o de la reacción del gobierno pues era una u otra y en eso, pues en función de eso también responder. Pero además hoy Rusia ha dado otro golpe en la mesa por otro motivo y tiene que ver con la cuestión energética. Después de los dos topes impuestos a su sector petrolero, ahora Rusia ha dicho que va a retirar 500.000 barriles de petróleo cada día del mercado. Esto es medio millón, fíjense en la cantidad de la que estamos hablando. Es esa cantidad la que va a reducir en su producción de petróleo en marzo. Lo ha anunciado el viceprimer ministro ruso, Alexander Novak, que asegura que los topes de precios pueden provocar recortes en las inversiones en el sector petrolero y también en la escasez de petróleo. Novak ha repetido una de las máximas del Kremlin desde que empezaron a aplicarse los topes. Insiste en que Rusia no va a vender petróleo a aquellos que se adhieran directa o indirectamente al precio tope. Y el movimiento en el petróleo no se ha hecho esperar tras conocer la noticia. Inmediatamente después, los futuros del Brent se han disparado un 2,6%, hasta los $86 el barril. Y mientras tanto, el West Texas también se ha movido por encima de los $80. Y es que el anuncio de Alexander Novak es el primero y, sobre el impacto que va a tener en la producción rusa la oleada de sanciones que se han impuesto al mercado petrolero ruso desde hace ya unos meses. Una de las preguntas en todo esto es si Rusia realmente consultó la decisión del recorte de producción con la OPEP, que es al final la Organización de Países Productores de Petróleo a la que pertenece. Y es que, claro, realmente esta organización, dentro de los miembros que hay, pues todos los miembros, la clave es que avisen a la OPEP y que finalmente, pues esa reacción, esa acción sobre la producción de petróleo de cada uno de los países se vaya haciendo de manera coordinada, es decir, que sea la OPEP la que decide, ahora se mantiene la producción, ahora se reduce, ahora se aumenta. Pues recuerden que hasta ahora la OPEP llevaba meses manteniendo la producción en los mismos niveles, es decir, ni aumentando ni disminuyendo, porque consideraba que por el momento la producción ahora mismo estaba en un nivel correcto, que hacía que ni el precio estuviera demasiado elevado ni demasiado barato. Con lo que, claro, al final una decisión tomada exclusivamente por la parte rusa podría desequilibrar la política llevada a cabo por la OPEP. Algunas fuentes aseguraban que Rusia había tomado la decisión de forma independiente, es decir, sin contar con la OPEP. Sin embargo, hoy el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha asegurado que Rusia sí mantuvo conversaciones con algunos miembros de la OPEP+. Eso sí, con esta frase lo que todavía no sabemos es si la OPEP dio su beneplácito o no. No lo sabemos, pero lo que sí que sabemos ya es la respuesta de la OPEP a ese recorte de petróleo de Rusia. Y es que la OPEP no piensa equilibrar la producción de petróleo ahora que Rusia va a dejar de producir 500.000 de barriles diarios. La organización ha dicho que no va a aumentar la oferta en reacción al recorte ruso. Es decir, que esta bajada en la producción se va a notar y mucho en el mercado. Y es que, claro, 500.000 de barriles suponen un 25% del recorte que anunció la OPEP a finales del año pasado, cuando ya dijo entonces que dejaría de producir 2 millones de barriles diarios. Pero sí que es cierto que ese recorte se quedó ahí y en las siguientes reuniones no hemos visto de nuevo a la OPEP recortando la producción. Ya saben ustedes que cuando se recorta la producción y hay menos bien de una determinada materia, pues eso puede hacer que los precios se disparen.
Bueno, la OPEP lo que ha dicho es que no va a compensar, por lo tanto, esos efectos del recorte de la producción rusa. No va a aumentar producción y, por lo tanto, lo que se podría esperar, según la ley de oferta y demanda, sería que el precio del petróleo se disparara. Y atención, porque podríamos estar de nuevo, como les decíamos al principio, ante una situación parecida y que nos recuerda mucho, desde luego, al caso de los misiles en Polonia. Esos misiles que en un primer momento se pensaban que eran rusos, que habían caído dentro de las fronteras de Polonia y que finalmente se pudo dilucidar que finalmente eran ucranianos. Claro, en el caso de que hubieran sido rusos, desde luego que eso asustaba mucho a la OTAN, porque al final iba a tener que responder de alguna manera. Bueno, pues lo que hemos conocido en el día de hoy tiene que ver con otro país, con Moldavia concretamente, porque ahora, esta mañana, el comandante en jefe de Ucrania ha asegurado que varios misiles habían cruzado a través de dos países, concretamente de Rumanía y también de Moldavia. Bueno, desde Rumanía finalmente han salido a desmentir esto, dicen que la trayectoria del misil no ha pasado por su país. Pero claro, esto era muy importante, saber sobre todo si el misil había pasado por Rumanía, porque Rumanía es un país de la OTAN y en el caso de que hubiera sido así, finalmente la OTAN hubiera tenido que responder de alguna manera. Es decir, ya saben ustedes esa frase famosa que pronuncia Joe Biden prácticamente siempre que se habla de la posibilidad de que Rusia lance algún misil o ataque a algún país de la OTAN. Dice que va a proteger cada centímetro que tiene la Alianza Atlántica. Por lo tanto, el hecho de que entrara en ese espacio aéreo de un país de la OTAN un misil de Rusia, pues también podría al final acabar detonando alguna respuesta por parte de la Alianza Atlántica. Sin embargo, Rumanía ha desmentido que este misil haya cruzado su territorio, pero no Moldavia, porque el gobierno moldavo ha asegurado que fue a eso de las 10 y 18 de la mañana cuando descubrieron que un cohete, que un proyectil había cruzado el espacio aéreo de la República sobre la ciudad de Mokra. Luego, sobre la ciudad también de Kosatsky, Moldavia había decidido convocar entonces al embajador de la Federación Rusa ante la violación del espacio aéreo. Y es que nos decía Luis Rodrigo hace un momento, claro, la reacción que puede tener un país donde un misil de origen ruso ha pasado por su espacio aéreo, pero que no ha impactado directamente en ese territorio, no puede ser demasiado agresiva. Es decir, puede ser una reacción que condene enérgicamente lo que ha sucedido, que haga o que obligue un poco a hacer un llamamiento al embajador ruso en ese país para poder tratar diplomáticamente esta cuestión, pero que no podría ir más allá. Eso es lo que parece ser que por el momento está ocurriendo con Moldavia. Es Moldavia la que ahora ha pedido una reunión, un encuentro con el embajador ruso para tratar diplomáticamente este asunto. También se decía, se lo acabamos de comentar, que varios misiles rusos habían entrado en el territorio de Rumanía. Sin embargo, el país luego ha salido a desmentir esas informaciones sobre ese misil, que presuntamente era ruso y que había invadido su espacio aéreo, o eso decía Ucrania en un primer momento esta mañana. Un desmentido que, por cierto, llega con la explicación de que la trayectoria del proyectil había sido una trayectoria que no se había cruzado directamente con territorio rumano. Eva Villanueva conoce mucho esa información. Eva, cuéntanos un poco exactamente qué es lo que ha dicho Rumanía. Atención, porque Rumanía acaba de desmentir las informaciones acerca de que un misil presuntamente ruso habría invadido su espacio aéreo. Desmentido que llega con la explicación de la trayectoria que habría seguido el proyectil. El Ministerio de Defensa rumano ha declarado haber detectado a primera hora del viernes un objetivo aéreo, muy probablemente un misil de crucero que habría sido lanzado desde un buque de guerra ruso en el Mar Negro, pero que el proyectil no cruzó su espacio aéreo en ningún momento. Según el comunicado oficial del Estado de Rumanía, miembro de la OTAN, el objetivo habría sobrevolado Ucrania para pasar luego a Moldavia y desde allí habría vuelto a entrar en el espacio ucraniano sin cruzar el espacio aéreo del país. Así, Rumanía ha informado de que al mismo tiempo había redirigido 2 aviones MiG al norte del país para aumentar las opciones de reacción, pero que, tras constatar y aclarar la situación, los aviones habían vuelto a su misión inicial. Bueno, y por cierto, otra de las cuestiones era qué es lo que había dicho Rusia al respecto del misil, qué es lo que ha respondido, porque ya saben que al final
su respuesta, lo que diga Rusia respecto a ese misil, es muy importante. La anterior vez teníamos a Rusia diciendo que esos misiles no eran suyos y finalmente fue así. Bueno, pues, ¿qué ha dicho Rusia hoy al respecto? Nada. Directamente, bueno, ha comparecido Dmitry Peskov, el portavoz del Kremlin, como casi todos los días, pero no ha querido responder a las preguntas que los medios de comunicación le estaban haciendo sobre los misiles que presuntamente eran rusos y que habían cruzado el espacio aéreo de Moldavia. Claro, ha dicho, eso sí, Peskov, que esta pregunta se la deben hacer los periodistas directamente al Ministerio de Defensa. La cuestión es por qué no responde Peskov. ¿Es que acaso el Kremlin y el portavoz del Kremlin no son conscientes o no tienen la información que deberían tener respecto a estos misiles? Eva, cuéntanos. Pues sí, atentos a las declaraciones que esta mañana, su comparecencia diaria, ha sido el portavoz del gobierno ruso, Dmitry Peskov, que no ha querido responder a las preguntas que los medios de comunicación le han trasladado sobre el lanzamiento de los misiles presuntamente rusos que habrían cruzado el cielo de Moldavia y que a primera hora también se pensaba que habían invadido el de Rumanía. Y ha señalado que a eso debe responder el Ministerio de Defensa. Sin embargo, sí ha hablado del otro gran asunto del día y ha confirmado que la Federación Rusa consultó con varios miembros de la OPEP Plus, el cártel petrolero, su decisión de recortar la producción de crudo en 500.000 barriles diarias. Junto a estos dos grandes temas, Peskov ha anunciado que el próximo 21 de febrero el presidente Vladimir Putin va a dirigirse a las dos cámaras del Parlamento para pronunciar su tradicional mensaje anual, que sin embargo no tuvo lugar en 2022 y, según lo que ha señalado, va a hablar de todos los asuntos, de toda la situación actual, referidos a asuntos militares, económicos y sociales. Entre las novedades que van a rodear el evento, destaca que entre los invitados, junto con los diputados, también se contarán invitados especiales, en referencia a los participantes en la invasión de Ucrania, lo que Rusia ha llamado desde el primer momento esa operación especial que el 24 de febrero cumple un año. Por cierto, que aún no han decidido si van a acreditar a la prensa extranjera para cubrir ese mensaje de Putin. Por cierto, que también Peskov ha añadido que Putin espera aprobar el nuevo concepto de política exterior en un futuro próximo, al tiempo que ha señalado que el Kremlin no tiene conocimiento de ningún plan de desestabilización ruso en Moldavia. Hoy, por cierto, hemos conocido más información sobre ese globo espía chino que enfada tanto a Estados Unidos. Y es que ahora los investigadores han descubierto que el globo chino fue fabricado con componentes que estaban hechos en Occidente y que tienen, por cierto, también escritos en inglés. Eso sí, lo que no se sabe es cuáles de esos componentes utilizados para construir el globo eran occidentales. Tampoco se conoce si las escrituras en inglés fueron descubiertas antes de que el globo fuera derribado y quizá tuvo algo que ver el motivo por el que Estados Unidos estaba tan enfadado con China que utilizara componentes occidentales y anglosajones para fabricar un globo espía, para espiarle directamente a él, o si se descubrió después de haberlo derribado, cuando ya se encontraron los restos. Bueno, este va a ser uno de los asuntos, desde luego, que vayamos a tratar en el día de hoy con Fernando Moragón, que va a estar con nosotros enseguida, en apenas unos 10-15 minutitos, ya lo tendremos aquí con nosotros para tratar este tema largo y tendido, pero también la acusación de Estados Unidos, bueno, del periodista Seymour Hersh sobre Estados Unidos, dice que fue el responsable de esa detonación de los gasoductos Nord Stream, y también, por supuesto, hablaremos con él del tema de los misiles rusos que han sobrevolado territorio de Moldavia. Pero vamos con otros asuntos, porque, como les decíamos, la investigación del Pulitzer sobre la implicación de Estados Unidos en la destrucción del Nord Stream sigue dando mucho que hablar. Y ahora en Alemania también lo hace, y es que el gobierno ha comentado ahora por primera vez el artículo del periodista Seymour Hersh. Ahora el gabinete alemán ha hablado, pero tampoco ha querido mojarse demasiado. Dice que no tiene datos que confirmen la información que tiene el periodista. Bueno, y es que si alguna vez se llega a descubrir que esa es otra, que fue Estados Unidos el que destruyó ese Nord Stream, y que Alemania además no fue consciente de ello, el país de Olaf Scholz podría considerarlo un acto de guerra. Bueno, lo mismo que si hubiera sido Rusia, pero claro, si estamos hablando de un país aliado como Estados Unidos, esto desde luego que cogería un tinte muchísimo más interesante. Muchos dicen que Reino Unido también pudo haber estado en el ajo, se habla de ese mensaje, supuesto mensaje que recibió, bueno, que mandó más bien Liz Truss cuando era primera ministra, y que fue, bueno, se produjo un poquito después de esa explosión en los Nord Stream. El mensaje leía:
it's done, ya está hecho, un mensaje que había mandado Anthony Blinken al secretario de Estado de Estados Unidos y que muchos consideran que podía referirse al hecho de que fue el Reino Unido el que fue la mano ejecutora básicamente de esa detonación de los gasoductos Nord Stream. Bueno, todo está por ver, hay muchos que consideran que es fake news esta noticia de que Liz Truss mandó ese mensaje de It's done, pero en cualquier caso, claro, al final la principal perdedora de todo esto, de la detonación de los Nord Stream, es Alemania y los países europeos que estaban gozando del envío de ese gas que venía desde Rusia y que era muy barato. Entonces, si Estados Unidos finalmente ha sido el que ha detonado o el que tenía planeado detonar esos gasoductos, puede ser muy importante, desde luego, la reacción que tenga Alemania y también Europa, porque ha sido Europa la que luego ha comprado mucho gas natural licuado a Estados Unidos para poder compensar la falta de gas que tenía por la detonación y la destrucción de esos gasoductos. Bueno, el frenesí francés por la energía nuclear ha alcanzado ya un nuevo hito: construir reactores nucleares con el dinero de los depósitos de los ciudadanos, es decir, dinero de los ahorradores. Eso es ahora lo que está pensando hacer el gobierno francés, que quiere coger dinero directamente de los ahorros de los franceses que tienen en las cuentas Livret A, según informa hoy el diario Financial Times, que dice que serviría para pagar parte de la construcción de 6 reactores nucleares con un valor de 50.000 millones de euros. Bueno, concretamente el valor que tienen estos depósitos Livret A es concretamente de 370.000 millones y es cierto que pertenecen a unos depósitos que están en un banco que está muy vinculado con el gobierno, concretamente con el Estado, y que básicamente ese banco se dedica un poco a, con esos depósitos, financiar algunos proyectos públicos, por ejemplo la construcción de vivienda pública. Así que bueno, habrá que ver si finalmente esto ocurre, pero desde luego que el titular es llamativo, que es que Francia va a utilizar depósitos, es decir, ahorros de sus ciudadanos directamente para resolver parte de su crisis energética con esa construcción de 6 reactores nucleares. Bueno, hoy por cierto, retomando el tema de los gasoductos Nord Stream y de la acusación hacia Estados Unidos, Rusia ha hablado sobre ese artículo de nuevo que ha acusado a Estados Unidos de derribar el Nord Stream. Ha sido la portavoz del Ministerio de Exteriores, ha sido María Zakharova, que ha asegurado que Estados Unidos va a volar los gasoductos hasta que se detengan y que ya lo hizo con un oleoducto submarino en Nicaragua en 1983. Eva, cuéntanos. La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zakharova, se ha mostrado muy crítica con Estados Unidos al calor de las informaciones del Pulitzer Seymour Hersh, que acusa a la administración Biden de haber dinamitado ese gasoducto clave para la alimentación energética europea desde Rusia, Nord Stream 1. En su comparecencia diaria toma como cierta esta teoría y advierte de que Estados Unidos volará los gasoductos hasta que se detengan. Y para alimentar esta advertencia se ha remitido a la voladura de un oleoducto submarino en Nicaragua en 1983, también asegurando que fue perpetrado por la CIA. Bajo este paraguas rechaza las declaraciones del Departamento de Estado estadounidense de que la investigación de Hersh sobre el sabotaje en Nord Stream es una tontería y considera que son ilógicas esas declaraciones. Así, según Zakharova, a lo largo de la historia, Estados Unidos ha organizado, dice, este tipo de explosiones y ha recordado que el propio jefe de la Casa Blanca, Joe Biden, amenazó con bloquear y poner fin a Nord Stream y afirmó que haría todo lo posible para detenerlos antes de que se iniciase la operación especial, la que se llama desde Moscú, operación especial a la invasión de Ucrania, que arrancó el 24 de febrero de hace un año. Bueno, por el momento dejamos la cuestión geopolítica porque, aunque va a estar muy presente desde luego en este programa Rolling Stocks, insistimos, vamos a hablar con Fernando Moragón, analista especializado en Asia, en China y también en Rusia. Bueno, pues vamos a dejarlo un poquito aparcado, de lado, porque hay temas también económicos que hay que tratar en el día de hoy. Y es que ayer habló de Guindos, el vicepresidente del Banco Central Europeo. Y una de las cosas que dijo es algo que Lagarde no se atrevió a decir el otro día. Recuerden que el Banco Central Europeo ha insistido mucho, sobre todo en los meses cercanos y al final de 2022, en que la zona euro, es decir, Europa, se enfrentaba o se podía enfrentar más bien a una recesión porque iba a tener una contracción económica, una contracción de la actividad, es decir, del PIB en el cuarto trimestre de 2022 y en el primero de este año.
iba a tener una contracción en ambos trimestres y eso significa una recesión técnica. Decían desde el Banco Central Europeo, no sé si por ser más prudentes a lo mejor de lo que podían querer ser directamente, bueno, pues decían que iba a haber una recesión técnica leve y no prolongada, es decir, una recesión corta en Europa. Pero ayer Luis de Guindos se metió de lleno en la piscina, desde luego, después de que hayan salido, pues por ejemplo, distintos políticos o también banqueros centrales, como el de Francia, como François Villeroy, diciendo que se descarta ya la recesión. Bueno, pues Luis de Guindos, vicepresidente del BCE, un cargo desde luego nada desdeñable, ya ha dicho que descarta la recesión técnica. Es el mensaje más contundente y más claro que nos llega desde la cúpula del Banco Central Europeo. Dijo de Guindos que ya era momento de ser más optimistas y directamente aseguró que ya no vamos a tener una recesión técnica, es decir, esos 2 trimestres consecutivos de contracción económica. Recuerden que en el último de 2022 ya tuvimos crecimiento económico, poco pero tuvimos, con lo cual esa teoría de tener una recesión pues evidentemente ya no se sostiene, porque ya saben que tienen que ser 2 trimestres consecutivos, así que aunque en este tengamos contracción, no se va a tratar de una recesión técnica, a no ser que en el siguiente volvamos a tener una contracción. Pero bueno, de Guindos, por ejemplo, ha celebrado también que los precios de la energía han caído, bueno, también una cuestión que tiene poco que ver con quizá elementos más geopolíticos y sí quizá con elementos más meteorológicos, ¿no? Por esas altas temperaturas que hemos tenido también en los últimos meses también de 2022, unas temperaturas a las que no estamos acostumbrados, desde luego, en esos momentos del año. Y también ha hablado de las rentabilidades de los bonos, que dice que han seguido subiendo después de las subidas de tipos. Bueno, escuchen ese escenario feliz, del color de rosa, del que habla Luis de Guindos. Bueno, anoche habló de esto. Podemos ser más optimistas que hace unas semanas o hace 2 o 3 meses, sin duda. No vamos a tener la recesión técnica, la inflación ha empezado a desacelerarse, los precios de energía, principalmente de gas, también muestran una tendencia a la baja y hemos tenido una subida de tipos no solamente como consecuencia de nuestras actuaciones, sino que los rendimientos de los bonos y de los bonos públicos han subido. Y en España ya dejamos a un lado Europa, dejamos a un lado la geopolítica para centrarnos más bien en las polémicas que están surgiendo en el ámbito empresarial. En los últimos días hablábamos del sueldo, de los sueldos, por ejemplo, de grandes empresarios o en este caso representantes de empresarios, porque hablábamos, por ejemplo, del sueldo del presidente de la COE, de Antonio Garamendi, que se lo había subido desde 350.000 euros al año a 380.000. Una subida, bueno, un sueldo, en definitiva, que supone más que duplicar el sueldo que tiene Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal. Y estamos comparando al presidente de la FED con el presidente de la COE, de la patronal española. Pero bueno, hay más polémicas en España, en nuestro país, que surgen en el ámbito empresarial. Y en este caso, en el día de hoy, por la herencia de puestos en enormes empresas familiares. Ya saben que en España, por ejemplo, tenemos muchas de ellas. Inditex, donde, por ejemplo, ahora la presidenta es Marta Ortega, la hija de Amancio Ortega, que, bueno, pues obtuvo esa presidencia hace más bien poquito. Pero la polémica ahora de nuevo ha surgido por Mercadona. Juana Roig, la hija de Juan Roig, bueno, Mercadona, otra de las grandes empresas familiares de nuestro país, ahora Juana Roig ha hablado sobre la sucesión en el puesto de la presidencia, en el momento en el que su padre decida jubilarse o dejar el puesto directamente. Bueno, en el podcast Eat Nick, Juana Roig ha dicho una frase dinamitadora, desde luego, y que bastante podría encajar en el hecho de que a lo mejor es un mensaje para Marta Ortega, la otra, bueno, gran heredera de un puesto de una gran empresa en España. Estamos hablando del puesto de la presidencia de Inditex. Y es que lo que ha dicho Juana Roig, que también está ya pues entre las apuestas, ¿no?, de muchos expertos para finalmente suceder a Juan Roig, a su padre, en la presidencia de Mercadona. Lo que ha dicho Juana Roig, su hija, es que las acciones sí que se heredan, pero que el puesto no se hereda. Y además también ha dicho que debería ser un ejecutivo quien consiga el puesto de presidente de Mercadona. Recuerden que en Inditex, antes de estar, en este caso, bueno, Marta Ortega, la hija de Amancio Ortega, teníamos a Pablo Isla, que no tenía nada que ver con la familia. Pero ahora está de nuevo Marta. Bueno, pues escuchen a la hija de Juan Roig cómo siembra esa polémica y no sabemos muy bien si es un mensaje directamente enfocado a Marta Ortega, pero desde luego que puede tomarse así. Roig es una persona, por lo que hemos visto que es poco, con mucha energía y mucha vitalidad. Y entiendo que le queda mucha caña. Pero si se quiere jubilar, ¿tú te has planteado postularte como presidenta? No, o sea, cuando llegue ese momento, que esperemos que quede mucho. ¿Te gustaría? Me gustaría, pues cuando llegue ese momento veremos. No sé, Mercadona es un desafío muy grande. Entonces,
Bueno. Es tu quinto hermano, ¿no? ¿Entiendes? Es mi quinto hermano, sí. hermana, chica. Todo chicas, todo chicas. ¿Sois mayoría chicas? Sí, todas somos mujeres. No lo sé. Vamos, yo creo que eso tiene más sentido que sea un ejecutivo que alguien de la familia, ¿no? Siempre se decía que las acciones se heredan, pero el puesto no. Entonces, bueno, pues eso, las acciones se heredan. El puesto veríamos a la persona que en ese momento esté más preparada. Sí, es que el mercado nada es pequeño, entonces... Eso ya son palabras mayores, pero como ahora no estamos ahí... 3:30 de la tarde, ya es momento de que abra Wall Street sus puertas, y lo ha hecho en negativo, un poco también por seguir la estela que está llevando a cabo Europa, el viejo continente. En Europa tenemos todos los índices cotizando en rojo, y en Wall Street más de lo mismo. Sí que es verdad que tenemos al Dow Jones de industriales, que ahora mismo está cotizando con un repunte que realmente es anecdótico, de un 0,01%. Miren, ya está ahora mismo cotizando en tablas, bueno, con una caída de hecho ahora mismo del 0,03%. Así que ya tenemos a todos los índices que están cotizando con caídas en Wall Street. Caídas, como decíamos, para el Dow Jones del 0,03%, para el Nasdaq 100 del 0,4% y el S&P 500 un 0,18%. Es decir, una jornada en rojo, pero tampoco estamos hablando de grandes subidas. Es decir, que al mínimo movimiento alcista es verdad que podemos tener de nuevo subida respecto al cierre de ayer. Vamos a ver cuáles son los protagonistas dentro del S&P 500 y de los distintos índices para ver cuáles son las empresas que más están cayendo y cuáles son las que más están subiendo. Bueno, vamos a echar un vistazo, por ejemplo, en el S&P 500, entre las más conocidas, de las que están cayendo hoy, pues tenemos, por ejemplo, a Salesforce, que está ahora mismo retrocediendo un 4%, también tenemos a Match Group, un 2,3%, Norwegian Cruise Line, que está cayendo un 1,7%, la que más cae del día es News Corporation, un 7% de caída, y en la parte alta tenemos a empresas como, por ejemplo, Dexcom, que está subiendo un 5%, o Global Payments, que sube un 2,3%. Es cierto que las subidas no son tan abultadas, pero bueno, vamos a ver también qué es lo que están haciendo las empresas tecnológicas. En el Nasdaq tenemos a Dexcom de nuevo como la más alcista, le sigue PayPal con un 2,5% de repunte, o AstraZeneca, que sube un 1,6%. Ahí también se cuela Alphabet. Recuerden que ayer y antes de ayer tenía una caída acumulada que, bueno, si la intentamos cifrar en términos de capitalización, pues estaríamos hablando de unos 200.000 millones de dólares que perdió Alphabet ayer. Hoy sube un poquito, recuperándose un poco, tampoco demasiado, un 1,19%, no recupera todo lo perdido, pero bueno, ya empieza a subir ligeramente. Vamos a ver la parte baja de la tabla. Estamos viendo como VeriSign es la más bajista, un 4,5%, le sigue JD.com. Recuerden que hoy JD, lo hemos comentado también en el informativo, ha anunciado que va a crear una especie de chat GPT a su manera. Ya saben que al final China está intentando crear tecnología rival también para este chatbot que desde luego se ha puesto tan de moda en Estados Unidos, bueno, y en todo el mundo, pero quiere China también hacerlo a su manera, como les decimos. Le sigue Pinduoduo, otra china, 2,8% de caída, y Baidu, 2,5%. En el Dow Jones, ¿cuáles son los nombres que más resuenan? Bueno, pues en la parte alta de la tabla, ExxonMobil liderando subidas del 2,2%, Chevron 1,8%, United Health 0,96% de repunte, Walmart más de lo mismo, y en la parte baja tenemos a Dow DuPont, también a Walt Disney, que está cayendo un 0,7%, y a Nike, que está ahora mismo descendiendo un 0,6%. Bueno, vamos a cambiar de tercio. Dejamos a un lado Wall Street por el momento. Vamos a Europa, porque está hablando Isabel Schnabel del Banco Central Europeo. Una comparecencia, aunque no sé si podríamos llamarlo así, porque realmente lo que está haciendo, si no me equivoco, Isabel Schnabel, es realmente responder a unas preguntas y respuestas en Twitter. Pero, ¿qué está diciendo? ¿Hay alguna declaración, Javier del Valle, que podamos decir, oye, esto es importante, hay que comentárselo también a los espectadores? Javier, cuéntanos. Muy buenas tardes, Marta. Efectivamente, está llevando a cabo esta respuesta en formato de Twitter. Se puede lanzar una pregunta desde Negocios Televisión. Hemos lanzado una pregunta, si luego obtenemos respuesta, pues la compartiremos con ustedes para ver qué nos responde Isabel Schnabel, pero básicamente sigue el mismo discurso que todos los demás miembros del Banco Central Europeo, como les comentábamos ayer también, ¿no? Fíjense, dicen que, bueno, que sigue siendo el objetivo del 2% de inflación, ese objetivo que tienen que llegar. Ahora les vamos a mostrar en pantalla una de las preguntas que le preguntan ¿por qué ese 2%? ¿Por qué fijan siempre ese 2% como objetivo? ¿De dónde viene y de dónde sale, ¿no? En cuanto a la economía, dice que, bueno, que la inflación sigue bastante alta y que por tanto tienen que seguir subiendo tipos, y que todavía no hemos visto esos efectos de subidas de tipos, porque obviamente va con retraso esa política monetaria hasta verse realmente en la economía. Por último, si vemos en pantalla, estas son las preguntas más interesantes que hemos podido recopilar. Le preguntan que por qué, lo primero, su pronóstico sobre la inflación en el Banco Central Europeo ha sido
tan malo. Y dice Isabel Schnabel que la economía pues, ha estado sujeta a shocks sin precedentes, donde bueno, vuelven a sacar el tema de un evento como puede ser la guerra entre Rusia y Ucrania, y que eso ha creado pues, riesgos, o por así decirlo, desafíos excepcionales para todo lo que han sido todas estas estimaciones en cuanto a inflación, y dicen que están constantemente luchando para mejorar sus modelos. Recuerden que el otro día Neil Kashkari de la Reserva Federal estadounidense confirmaba que los modelos de la Fed habían fallado al predecir la inflación, al predecir esa inflación transitoria que pensaban todos los banqueros centrales que sería durante un tiempo únicamente y durante unos meses. Bueno, pues ya hemos visto que posiblemente tengamos inflación para un tiempo. Dicen también que le preguntan cuál es el razonamiento detrás de ese 2% de inflación. Responde Isabel Schnabel que ese 2% es el que suelen tener casi todos los bancos centrales porque les da un margen de seguridad en cuanto a deflación, ¿no? En entrar en un territorio de caída de precios que tampoco sería bueno. A ellos les gusta tener una ligera inflación, así también el gobierno va pagando su deuda, y no entra ni en una inflación excesiva que afecte al consumo, ni tampoco en una potencial deflación, ¿no? Esa sería un poco la respuesta de Isabel Schnabel, sin mojarse tampoco mucho. Le preguntan también sobre el FOM, porque dice que varios miembros del FOM en Estados Unidos han dicho que estos efectos de subida de tipos tienen retraso en verse en la economía y que no se ven hasta dentro de 12 y 18 meses. Le preguntan si estamos en la misma situación en la eurozona. Isabel Schnabel responde que la transmisión obviamente va con retraso, la transmisión de esta subida de tipos se va a ver reflejada dentro de unos cuantos meses y que es no hay mucha certeza sobre cómo va a afectar a la economía y que por eso están monitorizando muy de cerca todas las medidas que incorporan porque, si se meten en un territorio muy restrictivo, tendrán que tener cuidado para ver cómo afecta a la economía. Ayer teníamos a Guindos diciendo que para él está mucho más optimista porque las condiciones han mejorado mucho y parece ser que el Banco Central Europeo va a conseguir su objetivo sin meter a la economía en recesión. Veremos si eso es verdad, porque recuerden que todos estos efectos no los hemos visto. Por último, le preguntan por qué no se estimó bien la inflación y se pensó que era temporal, de nuevo, otra vez, dando un poco largas hacia otros problemas y recalcando ese 2% de inflación que tiene como mandato el Banco Central Europeo. Bueno, pues muchísimas gracias, Javier, por ese resumen de lo que está diciendo de momento Schnabel en esa comparecencia, podemos decir, respuestas, desde luego, preguntas y respuestas que está haciendo en el Twitter del Banco Central Europeo. Gracias, Javier. Y nosotros, por el momento, lo que vamos a hacer ahora es ya volver de nuevo al tema geopolítico, al tema del día, al tema de los misiles rusos que habrían cruzado, que habrían sobrevolado el territorio de Moldavia, un territorio que no está en la OTAN, a diferencia del rumano, donde, esta mañana también habían voces ucranianas precisamente que decían que también otro misil ruso había sobrevolado este territorio. Finalmente Rumanía ha dicho que no, así que ya eliminamos también de la ecuación la posibilidad de que la OTAN tuviera que responder de alguna manera a lo que había hecho Rusia. De momento sí que tenemos la confirmación de Moldavia de que efectivamente los misiles que han entrado en el territorio son rusos y Moldavia lo que ha hecho es pedir una reunión con el embajador ruso. Vamos a hablar de todo esto porque hay muchas cuestiones, también la acusación de Estados Unidos por el Nord Stream, también ese globo espía chino que parece que ya ha quedado un poco más en el olvido, pero sigue haciendo que las tensiones entre Estados Unidos y China estén a flor de piel. Fernando Moragón, experto en geopolítica, especializado